Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. La lección del día de hoy nos habla acerca de juzgar justamente. Y para ello quiero iniciar esta reflexión con Hechos, el capítulo 10, el versículo 34, donde dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. La Biblia dice que Dios es un ser justo y que ama la justicia. Y también señala que solo el hombre recto verá el rostro de Dios. Ser recto es amar la justicia. Cuando hablamos del hombre recto, nos referimos al hombre que camina derecho, y la justicia tiene justo que ver con el derecho. Practicar la justicia es lo que demanda el Señor. No solo practicar la justicia, sino amar la justicia y amar la misericordia. En otras palabras, cuando tú practicas misericordia, practicas justicia. Y cuando haces justicia, haces misericordia. Pero a esto hay que añadirle, según Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 8, que debemos andar en justicia y en misericordia con humildad delante de Dios. Es muy interesante esta combinación, porque si yo quiero ser una persona justa, debo ser misericordia. Pero al ser misericordia, también debo ser una persona humilde. Humilde no solamente hacia Dios, sino a los que o con los cuales yo practico la justicia. Dios nos llama a practicar la justicia y al mismo tiempo a amar la misericordia. Dios nos formó y quiere que seamos una señal de su alianza para los demás. Una luz para todo el mundo, lo dice Isaías el capítulo 42 y el versículo 6. Por otro lado, el profeta Isaías nos dice: ¿qué es practicar la justicia? Está en Isaías 42 del 1 al 4. Los que oyeron a Isaías durante ese tiempo que él estuvo predicando, es decir, en el siglo VIII antes de Cristo, podrían pensar que Isaías se refería al hecho de que practicar justicia era hacerlo a través de la violencia, hacerlo a través de la obligación, con guerra, con venganza. Sin embargo, la justicia de Dios no es así. Isaías da una nueva idea sobre la justicia que trae el siervo de Dios. Isaías 42:1. En el Evangelio de Marcos nos dice: pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por los demás. ¿Qué tipo de siervos entonces debemos ser según Isaías? ¿Qué tipo de justicia debemos nosotros realizar según Isaías? ¿A quién la llevaremos? Dios nos llama a traer justicia a los enfermos, a los necesitados, a los humildes, a los huérfanos, a las viudas, a los que no tienen refugio. Isaías habla en su texto del capítulo 42 y el versículo 4 de la gente de las costas lejanas. ¿A qué se refería Isaías cuando hablaba de la gente de las cosas o de las costas, lejanas, a los cuales se debía impartir justicia? Isaías se refería a los países paganos que durante su tiempo no formaban parte del pacto de Dios, el cual hizo con Israel. Y las costas lejanas simbolizan los extranjeros, los marginados, los que más necesitan de la justicia de Dios. Dios nos ha tomado por la mano para que seamos instrumentos de salvación en el mundo. Dios nos formó y quiere que seamos una señal de alianza
con el pueblo, una luz para todo el mundo, como lo dice Isaías el capítulo 42 y el versículo 6. Amar a mi prójimo como a mí mismo significa padecer como éste padece. Significa desear para el prójimo lo que yo deseo para mí mismo, preocuparme por él. El practicar la justicia y hacer la justicia justamente significa que me preocupe por mí mismo. Pero ¿quién hace eso entonces? ¿Quién es esa persona justa? La Biblia nos dice que en un cuerpo todos sus miembros hacen parte de él. Y que si nosotros nos cortamos un dedo y lo arriesgamos a arrojar a la basura, ¿debemos pensar que el resto del cuerpo no siente nada? No es así. El cuerpo siente. De esa misma forma, nosotros somos un cuerpo espiritual. Tu hermano es un cuerpo o parte del cuerpo en el que tú resides, que es un cuerpo espiritual. Pero si ese cuerpo o esa parte del cuerpo sufre un daño, todo el cuerpo va a sufrir dolor. Y eso es justamente lo que nosotros deberíamos sentir cuando uno de nuestros hermanos está en sufrimiento, está en necesidad. Dios considera recto a quien está viendo el dolor del otro y no le importa, por lo tanto no hace nada. Un acto de justicia es un acto de amor, porque todo lo que hace que el prójimo esté bien es un acto de amor. Y un acto de amor es justamente justicia. Dios quiere que nosotros amemos a los demás como nosotros nos amamos a sí mismos. Dios no cuenta con dinero por recoger. Es decir, no necesita de nuestro dinero. Él cuenta con nuestro corazón. Pero el dinero que nosotros podamos dar es la consecuencia y es el resultado de lo que yo sienta por la causa del Señor. Es decir, si hacen falta recursos y si tengo forma, debo aportar. Pero si el no tener recursos es una excusa para no ayudar al indolente, debemos al Señor demandar dinero para que nosotros tengamos los recursos necesarios para ayudar. Recuerde que Dios conoce el corazón y Dios imparte si realmente tu deseo es benévolo. A Dios le pertenecen todas las riquezas de esta tierra. El que proclama ser cristiano debería examinarse a sí mismo y ver si es tan bueno y considerado con sus semejantes, como desea que otros también lo sean con él. Cristo nos enseñó que la posición social o la riqueza no deberían hacer diferencia en nuestro trato mutuo y que a la vista del cielo todos somos hermanos. Las posesiones terrenales o el honor mundanal no cuentan en la evaluación que Dios hace del hombre. Dios creó a todos los hombres iguales. No hace acepción de personas. Valora a un hombre de acuerdo con la virtud de su corazón y de su carácter. El pobre, el necesitado, debe recibir el mismo trato que nosotros le damos al rico o al influyente. No haciendo acepción de personas, se imparte justicia justamente. ¿De qué serviría todo esto entonces si practicamos la ley, si leemos la Biblia, si estudiamos la lección de la escuela sabática, si somos doctos en la palabra, pero maltratamos a los débiles y a los pobres, si nos dirigimos de una forma muy diferente al que tiene una posición alta y de otra forma al menesteroso? Vez tras vez en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores del necesitado. ¿Cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede.
sin importar entonces cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos correctos que nosotros hagamos, si somos incapaces de juzgar con rectitud, si somos incapaces de tratar a todos por igual, sin prebendas, no vale de nada. Esto se logra a menos que estemos imbuidos por el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios el que debe residir en nuestro corazón. Es el que nos da el querer como el hacer. Es el que nos vuelve humildes, mansos de corazón y nos hace practicar la justicia con justicia, siendo imparciales, siendo como Cristo lo fue. Que el Señor les bendiga.